Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les invito nuevamente a reflexionar en la palabra del Señor para los devocionales familiares. El día de ayer iniciamos el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y haciendo un recuento de lo que tratamos ayer. Nuestro tema habló sobre lo inútil de la relación con Dios cuando ésta está basada en los principios de la ley. Y el pasaje que se utilizó fue el primero y segundo versículo del capítulo número 3 que decía: Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Y decíamos, ¿cierto?, de que esta es la carta de Filipenses, una carta llena de gozo. En el capítulo número 3, a propósito de esta expresión resta, el apóstol Pablo hace un quiebre en lo que viene hablando y tiene que entrar ahora a hablar sobre un asunto que está más relacionado con advertencias de situaciones que les pueden ocurrir a ellos en medio de su relación con Cristo. Y entramos en el versículo número 3 y 4 que dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esa es la expresión del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que ayer lo que hablábamos era la advertencia que hacía el apóstol Pablo de que los filipenses no debían aprender a estar establecidos en una relación con Cristo a través de las obras de la ley, puesto que había muchos judíos que venían corrigiendo desde su punto de vista, no corrigiéndolo respecto de la verdad que Pablo había hablado, pues que había hablado la verdad revelada por Dios a través del Espíritu Santo. Pero ellos buscaban corregir lo que consideraban que estaba mal, por lo tanto promovían en medio de los grupos de cristianos que se habían convertido, personas que se habían convertido al Señor, de que se perfeccionaran en su adoración a Dios circuncidándose, porque para adorar a Dios había que cumplir la circuncisión. Algo que el apóstol Pablo predica y revela en sus escritos de manera muy abrumadora sobre que esto no tiene que ser así. Y prueba de ello es que en los versículos 3 y 4 de este pasaje habla precisamente de esto. No se olviden el tema que está haciendo: ¿hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? Entonces es cuando el apóstol Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión. Alguien podrá estar de pronto confundido sobre lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, ¿sí a la circuncisión o no a la circuncisión? Si bien es cierto, el apóstol Pablo está hablando de circuncisión, no está hablando de la circuncisión en el mismo sentido en que lo promueven y lo establecen los judaizantes que vienen a revolver el rebaño de las ovejas de Cristo. Estos judíos legalistas se consideraban a ellos mismos como los que verdaderamente estaban circuncidados y que por ende entonces estaban más delante de Dios que ningún otro. Pero Pablo aquí declara que él y los seguidores suyos, es decir, los que en realidad seguían a Cristo, estos eran los que estaban en la verdadera circuncisión y no los judíos que la promovían. Los que servimos en espíritu a Dios. De alguna manera está diciendo el apóstol Pablo: nosotros servimos a Dios en espíritu, pero los que promueven esta circuncisión que se viene dando, lo promueven en la carne. Y entre adorar a Dios en espíritu y adorarle en la carne, entonces la verdadera adoración es en espíritu. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo está diciendo entonces que ellos son más de la circuncisión delante de Dios que aquellos que la vienen promoviendo y los que promueven, como decía en el versículo número 2, el cortamiento del prepucio, el cortamiento en la carne. Los que servimos en espíritu, dice aquí el apóstol Pablo. Cabe decir, hermanos, que
La palabra que nosotros traducimos como adoración desde el griego eh, tiene algunas diferencias sobre la interpretación de la misma palabra que nosotros usamos, puesto que nosotros usamos la palabra adoración para muchas cosas. La usamos para lo que se refiere a la adoración a Dios, pero también la usamos para expresar esta idea de adoración a muchos otros elementos. La adoración de un individuo por otro, la adoración a estatuas, la adoración a sitios, a lugares, la adoración a nacionalidades, a razas. La adoración está puesta en cualquier ámbito. Sin embargo, la palabra griega que se usa aquí como traducción a la adoración se usaba únicamente para adoración a Dios, no se utilizaba para otra cosa. Por lo tanto, cuando los judíos escuchaban a los gentiles que ellos adoraban a Dios, para ellos era una verdadera afrenta, era una verdadera deshonra. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que esa palabra ni siquiera podría estar en la boca de aquellos que no estaban circuncidados y que no obedecían la ley, porque no guardando la ley no se podía adorar a Dios. Entonces, la palabra adoración era ocupada únicamente en lo que tenía que ver con Dios y en ningún ámbito de otras cosas, solo ahí. Y eso les molestaba mucho de que estuviera entonces en la boca de los gentiles. Nos gloriamos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Es decir, no nos gloriamos en que somos circuncidados o no. No nos gloriamos en una condición que lleva nuestra carne, en una condición que lleva nuestro cuerpo. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. No buscamos sentirnos contentos, felices, gozosos de que seamos circuncidados. Nosotros nos gozamos en Cristo Jesús. Recuerden que esta es la idea que da vuelta absolutamente en todo el libro de Filipenses. El gozo, la alegría en Cristo Jesús. Y lo dejan muy claro porque el apóstol Pablo posteriormente dice, no teniendo confianza en la carne. Y por cierto que la palabra del Señor abunda en esta idea de que la carne no deja nunca buenos dividendos en relación a nuestro encuentro con Dios, a nuestro apego a Dios. Nunca. La carne es siempre representada en la palabra del Señor como aquello que es propio de hombres, pero que no es propio de Dios. Esta es ya la tercera característica que está dando el apóstol Pablo sobre lo que es la verdadera adoración. Entonces, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Pablo está haciendo la introducción de una fundamentación que él quiere hacer a continuación sobre lo que él es en la carne, pero que cuando llegó a Cristo no sirvió de nada y que ahora él no tenía puesto en primer lugar lo que él era en la carne. No, él adoraba a Dios en espíritu. Y la circuncisión en el espíritu era lo que él consideraba y decía que era la verdadera. Por lo tanto, ellos eran más de la circuncisión que aquellos judaizantes que venían promoviendo el cortamiento del prepucio. De alguna manera el apóstol Pablo lo presenta posteriormente en el libro de los Colosenses cuando dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en ninguna honra para el saciar de la carne. Nosotros como una nación conquistada por católicos, nuestra cultura está llena de situaciones que tienen que ver con el cuerpo, con el azote en la espalda, con el caminar de rodillas, como en el hacer penitencias, como el estropear el cuerpo para adorar a Dios. Pero la verdad, cuando el apóstol Pablo habla de estas situaciones en el libro de los Colosenses, dice que no tienen absolutamente ningún valor
contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque siguen siendo pecadores como siempre, porque a Dios se le adora solo de una forma, en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga.